corazón, quiero administrar sobre este tema de camina con Dios y vivirás para siempre. En el castellano, caminar es ir sobre una vereda o sobre una carretera o sobre una... Pero en realidad en el original, caminar es esforzarse, ¿verdad?, en agradar o tratar de hacer la voluntad de Dios. Caminar con Dios quiere decir, hermano, que vamos a esforzarnos, vamos a tratar de agradar a Dios, vamos a tratar de vivir como a Dios le agrada, en santidad, nuestra vida que sea transparente para Dios, nuestro corazón que sea cambiado, moldeado por Dios, y de esa manera demostramos que vamos caminando como dice la palabra de Dios, como lo expresó Pablo, en nuestro peregrinaje o nuestro caminar o todo nuestro tiempo aquí en la tierra, que tenemos que vivir, ¿verdad?, en sana y piadosa manera de vivir para agradar a Dios. O sea, eso es caminar con Dios. Eso es caminar con Dios cuando nos esforzamos en tratar de agradar a un Dios vivo, un Dios santo, un Dios que Él está al pendiente de su pueblo, de sus hijos. Entonces eso es caminar con Dios. Usted y yo fuimos llamados para que caminemos con Dios, o sea, para que nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios o para que nos esforcemos por vivir una vida limpia, recta ante el Señor. Él mismo dijo, ese santo como yo soy santo, porque sin santidad nadie va a mirar al Señor. No es el conocimiento, no es que conozcamos la Biblia al derecho y al revés, en el hebreo y en el griego, sino que es realmente vivir la palabra, esforzarnos a vivir como dice la palabra o como dice los mandamientos del Señor. Y eso es caminar con Dios. Usted y yo vamos a esforzarnos a caminar con Dios. No es fácil, porque es un camino estrecho, donde nos va a llevar a la vida eterna, donde hay disciplina, donde el Señor nos dice lo que tenemos que hacer, la oración, la lectura, el ayuno. Entonces vamos en ese camino angosto que nos va a llevar a la vida eterna. Ese es el camino de Dios, donde hay pruebas, luchas, dificultades, pero vale la pena, porque es el que nos va a conducir hacia la vida eterna. Camina con Dios y vivirás para siempre. Camino es del griego hodos, denota camino natural, carretera, senda, o el camino de un viajero, metafóricamente, de una manera de proceder o de pensar, de justicia de Dios. Camino marcado y aprobado por Dios. Dios del griego teos, que esa palabra fue tomada por los judíos y posteriormente por los cristianos, para denotar al único Dios verdadero. Vivir del griego sau, que es vivir, estar vivo. Siempre del griego pantote, que en todo tiempo siempre relacionado con paz, que es todo. Se traduce siempre o para siempre. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Génesis. Génesis 5, 24 son textos que tal vez ya los hemos analizado otras veces. Génesis 5, 24, y dice la palabra de Dios de esta manera, ¿ya lo tiene? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Ayúdenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias, te pedimos que tú seas, Señor, el que bendiga, Dios, esta palabra, no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. A ti la gloria,
A ti la honra por siempre, Padre. Tal vez los que puedan mirar o escuchar esta palabra también puedan ser bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo fuerte. Amén. Caminó con Dios y desapareció. Porque Dios le llevó. Enoc tuvo la experiencia de que Dios lo trasladase vivo al cielo. Podemos mirar de acuerdo a las Escrituras que en este hombre hubo integridad porque hubo testimonio, hubo lealtad con Dios y por eso Dios se lo llevó. Era muy especial su entrega. El verbo hebreo para caminar, traducido también como pasear o andar, es una forma característica que se transmite un sentido de intimidad permanente con Dios. De manera excepcional, debido a su relación especial con Dios, Enoc no murió porque el Señor se lo llevó vivo. Entonces este hombre, aunque podemos decir, bueno, pues si nada más caminó con Dios, pero está hablando de una entrega, está hablando de una intimidad con Dios, que ese hombre, Dios pudo mirar la lealtad de este hombre, pudo mirar que él sí, estaba adorando a Dios al 100%, y mejor Dios se lo llevó para que no hubiera muerte, porque acordémonos que iba a venir el diluvio, ¿no? Y se lo llevó el Señor porque Dios miró esa entrega, esa integridad, y Enoc no vio muerte porque estuvo en esa obediencia a Dios. Entonces, hermano, ¿pero por qué? ¿Por qué se lo llevó? Bueno, porque el Señor, al mirar esa lealtad, esa santidad, miró algo en él que mejor para que no hubiera muerte, se lo llevó. Entonces, hermano, nosotros tenemos esa esperanza viva. Si caminamos aquí en la tierra con Dios, o sea, si nosotros vivimos de acuerdo a las Escrituras o de acuerdo a la palabra del Señor, vamos a vivir para siempre. Pero ese caminar no tiene que ser nada más cuando todo está bien. Ese caminar tiene que ser, aunque esté difícil, aunque haya pruebas, aunque haya dificultades, tenemos que seguir caminando con Dios, porque Él nos va a seguir sosteniendo o nos va a seguir fortaleciendo nuestras vidas. Entonces, hermano, es importante que usted y yo nos esforcemos por caminar con Dios o por agradarle al Señor. No exactamente cuando está el problema difícil y ahí estamos más fieles, más buscando al Señor. Y cuando todo está arreglado, ya no nos acordamos, no, sino que tiene que ser, cada día tienes que estarlo buscando, aunque esté el problema difícil, seguir buscando al Señor. Aquí puedo mirar que este hombre aquí da testimonio de su caminar o su entrega, que tenía esa intimidad con Dios. Y así, hermano, nosotros también, si tenemos esa intimidad con Dios, tarde que temprano, de acuerdo a las Escrituras, el Señor vendrá una vez más por su pueblo, el arrebatamiento, el zarpazo, el parousia, Él va a regresar una vez más, se va a llevar a su pueblo, a su remanente, a su iglesia, para que no pase la gran ira en la tierra. Entonces, hermano, Enoc es un hombre que demostró integridad, demostró fidelidad y da testimonio de la misma palabra de Dios, aunque sabemos que no se habla mucho de él. Pero lo que sí sabemos, lo que está escrito aquí en las Escrituras, amén, es algo cierto, es algo real, que Dios se lo llevó. Aunque ya más adelante en la Biblia no podemos leer mucho de él o algo más de él, sino que fue poco, pero se imagina, Dios se lo llevó para que no viera muerte. Algo que no podemos nosotros tal vez entender al 100%, ¿verdad? No lo entendemos, pero es palabra de Dios.
a Elías también se lo llevó vivo. Pero ahí podemos mirar, ¿verdad?, que Elías tuvo esa oportunidad, ¿verdad?, de que su sucesor o el siguiente profeta Eliseo lo pudo mirar. Y por eso el Señor, con poder y autoridad, tuvo que mandar ese carruaje y para que el poder de Dios, para que los apartara, porque andaban juntos, y bajó el carruaje y los apartó. Y dice la palabra de Dios que Elías, ¿en qué viajó? En el torbellino. Entonces, hermano, lo que da a entender aquí es que es un esfuerzo que vamos a hacer nosotros aquí en la tierra. Aunque podemos decir que fueron otros tiempos, pero la palabra de Dios es la misma, que tenemos que esforzarnos en esta tierra por caminar con Dios. No camines solo, porque cuando uno camina solo, las cosas nos salen mal. Pero cuando estamos caminando con Dios, el Señor va con nosotros. Él nos ayuda en esos problemas, en esas tribulaciones. Él va a la par. Pero cuando nosotros queremos arreglar nuestros problemas solos o solas, ese es el problema. Y podemos tropezar fácilmente. Y Enoc se agarró de Dios. Y aquí podemos mirar, ¿verdad?, que él se lo llevó el Señor vivo al cielo. Vamos a seguir leyendo ahí mismo en Génesis 6:9. Amén, ya lo tiene. Dice la palabra de Dios de esta manera: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Varón justo, perfecto, caminó. El orden es el de una calidad espiritual creciente ante Dios. Justo denota vivir según las rectas normas de Dios. Perfecto lo aparta en comparación con aquellos de su época y que con Dios caminó. Lo pone en la misma categoría que Enoc. También Noé tenía algunas características semejantes a Enoc. Aunque Noé había una misión especial en su vida, usted sabe la historia. Dios mismo a él le dijo que tenía que hacer una arca porque iba a haber una destrucción total de la humanidad. Porque de acuerdo a Génesis 6 en adelante dice que la maldad se había multiplicado y que iba a ser destruida la humanidad, reptiles y animales, por su maldad. Pero en Noé encontró gracia al Señor y le encomendó esto de hacer el arca para que prevaleciera la humanidad más adelante, claro. Y por eso dice que varón perfecto, varón justo. Entonces también eso podemos deducir que también significa caminar con Dios, porque Noé fue obediente. Noé era un hombre muy sabio, que él no le importó las críticas, no le importó que le dijeran, eso ya lo sabemos. No le importó que él, 120 años aproximadamente, pregonero de justicia, no le importó que le dijeran que estaba mal porque en ese tiempo no había, se puede decir que nunca había llovido, perdón. Dice que las plantas se regaban por medio de vapor y se regaban las plantas, nunca había llovido. Pero a Noé le dice, tienes que hacer esta arca de estas medidas de 3 niveles. Y así como lo dijo el Señor, exactamente así fue. Los eruditos han dicho que estas medidas son tan exactas, tan precisas, que aunque el agua hubiera sido a una magnitud tremenda, jamás se podía hundir, pues son medidas perfectas de Dios. ¿Se imagina, hermano? Dios mismo dando exactamente las medidas, y este hombre obedeció exactamente lo que le dijo el Señor. La última
Ya le dijo el Señor de la puerta y el mismo Señor selló la puerta, hermano. Pero este hombre fue obediente en todo lo que le dijo el Señor. Le dijo de los animalitos, los inmundos, los limpios, todo él lo hizo tal como le dijo el Señor. Era justo, era un hombre íntegro, era un hombre perfecto. ¿Qué tal si hubiera dicho no? Pues el Señor dice que no, tigre no voy a meter porque no me caen muy bien los tigres. Él obedeció exactamente. Eso es el íntegro o la íntegra, es obedece la palabra tal como está escrito. Y también Noé caminó con Dios. Entonces nosotros, hermanos, en estos tiempos, bajo la gracia, tenemos que esforzarnos también por caminar con Dios, con el Todopoderoso, que Él nos vaya guiando cada día. Y eso no es fácil, porque a veces hay momentos muy difíciles que se nos hace muy complicado continuar este camino tan difícil, más cuando todo está saliendo mal. Todos los planes que estamos haciendo están saliendo muy mal. Dices, ¿será de Dios esto? ¿Será de Dios que yo continúe? ¿Será de Dios que yo siga este camino? Claro que sí, hermano. El Señor tiene planes para tu vida. Simplemente camina con Él. No lo abandones, no lo dejes. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. En esos tiempos, hermano, en esos tiempos no había alguien como Noé, porque en él fue el único que se le encontró la justicia, o se le encontró que él podía hacer esa misión que Dios le había dado. Entonces, de todas las generaciones, solamente en él se encontró gracia de los ojos del Señor, y él era el único que podía hacer esa gran misión. Tal vez había otros hombres que como que eran un poquito justos, pero yo creo que el Señor miró que solamente en Noé fue el único que podía hacer eso. Hermano, Dios anda buscando esos hombres que puedan ser obedientes a Dios. Dios anda buscando esos Noé que puedan, aleluya, obedecer el mandato divino de Dios, esas misiones que Dios tiene en la tierra para ellos, para que puedan hacer algo por Dios. Dios está ahorita buscando esos hombres, esos Noé, para que puedan hacer impacto en cualquier lugar de esta ciudad, para que compartan la palabra del Señor. Dios anda buscando todavía esos Noé. Este hombre, Dios, él pudo mirar y decir, hey, este hombre es el indicado para que él pueda hacer esta gran misión, para que la humanidad continúe más adelante. Aunque yo creo que como ser humano, tal vez a lo mejor podía dudar algunas veces, pero él tenía convicción, él seguía adelante, él seguía hacia adelante. Entonces, hermano, necesitamos esforzarnos aún en las situaciones muy difíciles. Vamos a seguir leyendo la palabra ahora en Proverbios 10, 9, y vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Hasta ahí, Proverbios 10, 9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La integridad, o los que poseen integridad, son aquellas personas que viven lo que creen. Viven sin temor de que se les descubra algo malo, mientras que los perversos y con maldades secretas no podrán ocultarlas.
El que trata de agradar a Dios se esfuerza en ser transparente para Dios, vive la palabra. Es un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. No está pensando en los hermanos que dirán de mí. Él está confiado en Dios. Mire, hermano, el que camina en integridad está confiado porque él no está buscando los lados, quién lo está mirando. Él no está diciendo, y si me miran aquí, él es íntegro. Él está confiado en Dios, que él para donde quiera que ande, la gracia de Dios está con él. Dios está con él porque se esfuerza. Y está confiado en el Todopoderoso porque trata de hacer lo que dice la Biblia. Trata de vivir las Escrituras. Trata de hacer la voluntad de Dios, o trata más bien de vivir la palabra cada día. Oidor y hacedor de las Escrituras, está confiado. Pero cuando nosotros, como dice, el que pervierte sus caminos, o sea, el que no está haciendo lo correcto, entonces él sí está temeroso. Será quebrantado, como está diciendo las Escrituras, pero el que está creyendo en las Escrituras, esa persona está confiado en Dios o confiada en Dios, no hay problema. Se esfuerza, está orando, está ayunando, está leyendo la palabra, está perdonando, está tratando de hacer lo que dice la Biblia, no lo que dice un hombre, no mandamientos de hombre, sino que lo que dice la palabra de Dios, eso hacer. Y no habrá que lo avergüencen como este obrero, que él no tiene de qué avergonzarse, hace lo que le corresponde y no está diciendo a ver quién me mira, a ver quién ve lo malo que estoy haciendo. No necesitamos cuidarnos de nadie, necesitamos a Dios en nuestro corazón, porque Él nos mira donde quiera que estemos. A uno más oscuro, ahí nos ve el Señor, porque Él nos ve en todo lugar. Entonces, mire, hermano, mejor estar confiado en Dios. ¿Cómo? Bueno, cuando estamos en esos caminos de Dios, o estamos en ese camino angosto, estrecho, en ese camino donde hay disciplina, en ese camino, hermano, que te va a llevar a la vida eterna. Tú estás confiado, aunque hay pruebas y luchas, pero tú estás confiado en Él. No hay ningún problema. Yo creo, hermano, que el Señor nos está invitando a que nosotros nos esforcemos por tratar de andar por esos caminos del Señor. Cada día, hermano, que nos esforcemos por esa integridad, por que Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros nos esforcemos por esa justicia, que nos esforcemos por tratar de hacer su voluntad de Dios. Y no es fácil, porque es más fácil a veces hacer nuestra propia voluntad, pero la de Dios es más difícil. Por eso es importante, hermano, que nos esforcemos por tratar de ser íntegros para Dios, que nos esforcemos para Dios, y Dios te compensará su tiempo. Hermano, no crea que es fácil. No crea que es fácil ser cristiano, no crea que es fácil. Si fuera fácil ser cristiano, todo el mundo quisiera ser cristiano, pero es complicado, difícil. Pero va a haber una recompensa al final de ese camino. La recompensa es vida eterna. Por la eternidad vas a estar disfrutando con el Señor Jesucristo, por la eternidad reinando con Él por siempre. Yo creo que vale la pena que te esfuerces. Yo creo que vale la pena que nos esforcemos cada día. Y a su tiempo vamos a cosechar, ¿verdad? Tal vez lo que estamos tratando ahorita de hacer o sembrar en lo espiritual. Y a su tiempo vas a cosechar, hermano. Por eso aquí el Señor nos invita a que caminemos en integridad. Y si vamos por el camino ancho, espacioso, donde todo el mundo va por ahí, es mejor que te regreses
y empiezas a caminar en ese angosto, que ahí está los mandamientos del Señor o los estatutos del Señor, que cómo debemos de caminar. Y caminar en integridad no es fácil, pero el Señor te dice, hey, tienes que vivir la palabra, tienes que ser transparente, tienes que ser obrero, aprobado, que no tiene de qué avergonzarte cuando el Señor aparezca en las nubes, buscar al Señor, su presencia y no escondernos, porque estamos en integridad, estamos tratando de hacer su voluntad. Yo creo que anhelamos esa presencia del Señor, anhelamos irnos con el Señor, porque estamos en integridad o estamos tratando de ser íntegros para Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Isaías capítulo 2, verso 5. Capítulo 2 de Isaías, verso 5, dice así la palabra de Dios. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Isaías llama al pueblo de Dios a vivir a la luz del futuro prometido. Su exhortación aplica el futuro llamamiento a las naciones, al pueblo de Dios en el presente. Judá es parte de la historia divina, que empieza con el llamamiento a Abraham y cada uno de sus miembros de aceptar su papel en esa historia mediante el cumplimiento fiel del pacto. Aquí la casa de Jacob o Israel está invitando a Dios a la luz, porque acordémonos que el pueblo de Israel constantemente fallaba. Constantemente Dios los liberaba, Dios les daba esa liberación, y de repente una vez más se iban a la idolatría, se iban a los falsos dioses, a los paganos dioses, para idolatrarlos, para adorarlos. Y por eso le dice, la casa de Jacob, para que caminen en esa luz, o sea, para que caminen con Dios, porque Dios es luz. Y si está hablándoles para que caminen en la luz, se está refiriendo a que ellos tienen que vivir de una manera limpia en sus vidas, dejar esa idolatría, dejar esos dioses paganos y esforzarse más bien para vivir como Dios es luz. Y así Dios quería que el pueblo de Israel se esforzaran por caminar a la luz de Jehová, porque acuérdense, hermano, que el Señor, Jehová de los ejércitos, Él mismo les dijo al pueblo de Israel cuando iba a entrar a poseer la tierra de Canaán, les dijo, ustedes cuando vayan para allá, no hagan lo que esas naciones hacen. Ustedes tienen que ser ejemplo de ellos. Ustedes van a hacer esa luz ahí en esos lugares. Ustedes no van a adorar dioses paganos como ellos adoran. Ustedes tienen que ser diferentes, porque ustedes van a ser mi pueblo especial. Entonces, hermano, esa luz es de Dios o de Jehová o de nuestro Señor Jesucristo. Y querían, ¿verdad? Que Dios quería que ellos vivieran en esa luz y no a los dioses paganos, que ellos estaban en esos lugares, pero también de repente se desviaban o de repente se iban a esos dioses paganos. Y para Dios eso es oscuridad. Entonces nosotros también, hermanos, tenemos que entender esto. Tal vez ya no estamos en idolatría, pero a veces este mundo nos quiere absorber en esas oscuridades y tenemos que entender
que Dios es luz y Él quiere que estemos llenos de esa luz. Y que el mundo, que si está en tinieblas y en oscuridad y en pecado, que a nosotros no nos vaya a salpicar y vayamos a ser absorbidos por el pecado de la maldad, porque ellos están en tinieblas. Por eso es importante que andemos en esa luz, en Dios. El pueblo de Israel, es cierto, constantemente fallaba, pero nosotros tenemos que entender que eran como nosotros, de carne y hueso, que fallaban, pero tenemos que esforzarnos nosotros en vivir, ¿verdad? Como hijos de luz, porque el mismo Señor nos dice que la luz no se puede esconder, hermano. Si caminamos en esa luz, bueno, se tiene que mirar que nosotros también tenemos esa luz, ¿verdad? Porque no podemos ir caminando en esa luz, pero también nosotros, ya en nuestro corazón ya no hay luz en nuestras vidas, ya no hay ese entendimiento del Señor y que se refleje la luz en nosotros. Por eso es importante que el pueblo de Israel tenían que esforzarse por regresar una vez más a las sendas antiguas, como está diciendo este profeta, que vinieran o los invitaban para que ellos regresaran a la luz del Padre, o a la luz de nuestro Jehová de los ejércitos, para que ellos volvieran una vez más a integrarse en esa luz de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios, hermano, en su gran misericordia, era el anhelo que Él tenía, así como su pueblo que siempre había escogido, su anhelo de Él era que ese pueblo fuera luz y que la gente pudiera mirar esa luz en ellos. Por eso los invita aquí el profeta, dice que vengan a la luz, que vinieran a Jehová para caminar en la luz de Dios. Es importante, hermano, entender esto. Dios nos llamó a eso, para que caminemos en la luz de Dios, porque somos esas lucecitas también nosotros en Cristo Jesús, que tenemos que seguir brillando en este mundo que está lleno de oscuridad. Entonces usted es esa luz ahora en Cristo Jesús. El mismo Señor dijo, yo soy la luz en este mundo, y la luz no se puede esconder, no se puede poner debajo de la mesa, es para ponerse arriba, para que puedan mirar, porque cuando dice luz, hermano, es como una guía en la oscuridad, como los faros que se ponen en las costas donde hay mar, y ahí están esos faros dando esa lucecita para los que anden perdidos puedan guiarse una vez más. Y así nosotros, hermanos, debemos de caminar en la luz de Dios para que los demás puedan mirar y también puedan seguir esos caminos. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Isaías 40. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, Isaías 40, 31. Amén, dice la palabra de Dios. Amén, ya está ahí. 40, 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperan en Jehová. El principio general es que los creyentes que tienen paciencia y oran son bendecidos por Dios con fortaleza en medio de sus tribulaciones. El Señor también esperaba que su pueblo fuera paciente y esperara su venida gloriosa hasta el final para llevar a cabo el cumplimiento definitivo de las promesas de liberación nacional, tras lo cual el linaje de creyentes en Israel sería más fuerte que nunca antes. Aquí está hablando de Israel, ¿verdad? Está hablando de esas promesas y los que esperan. Ahora nosotros también, hermanos, como cristianos que somos, tenemos que esperar en Dios,
Porque a veces nosotros nos desesperamos y no esperamos el tiempo preciso de Dios que nos va a sacar adelante en esos problemas. Dice que los que esperan en Jehová son como esas águilas que extienden sus alas y no se cansan. Entonces, así nosotros debemos de agarrar esto como promesa para nosotros, de que el Señor quiere que esperemos en Él. Muchas veces nos esperamos, no tenemos paciencia y al mirar que no llega esa bendición y nos apartamos mejor de Dios. Y aquí dice que van a tener grandes bendiciones, no se van a cansar, van a caminar y no haber fatiga en sus vidas. Y así nosotros, hermano, tenemos que ser pacientes en Dios. Espera en Dios, hermano, hermana, espera en Dios. Él te va a ayudar, te va a bendecir, te va a sacar adelante. Tal vez ese problema, esa enfermedad, tienes que ser paciente y esperar el tiempo preciso de Dios. Y a su momento, Él te va a levantar, te va a sanar. Es el plan de Dios, el plan de salvación de Dios. Es hoy, la sanidad es hoy. Solamente tenemos que creer y ser pacientes. Así como esta águila que se remontan a las montañas de acuerdo a los historiadores. Y esta águila ya está muy acabada de sus garras. Su pico ya está muy curvo, ya no puede cazar. Y se quita su plumaje, queda sin plumas, se desgarra su pico, sus garras se le caen también, y al paso de los días le empieza a salir un pico nuevo, garras nuevas, plumaje nuevo, y ahora sí empieza a volar con unas fuerzas extraordinarias, de tal manera que puede mirar a muchos metros su presa y no tan fácil falla. Cuando ya siente el conejo, ya van en los aires, pero porque se esperó. Llegó un tiempo ahí que estaba ahí en ese proceso, aguantó, soportó frío, lo que sea, pero al rato empezó, ¿verdad?, la victoria en esta águila. Así nosotros, hermanos, tenemos que esperar en Dios. Y cuando está hablando de estas águilas, porque ellas tienen que esperar un tiempo preciso para agarrar fuerzas una vez más, así nosotros tenemos que ser pacientes. A veces nosotros queremos que ya se arregle ese problema, pero tiene un factor tiempo. Usted espera el tiempo de Dios, pero agárrese de Dios, espere en Dios. Los problemas no se pueden arreglar por sí solos. Usted tiene que tomar cartas sobre el asunto, orar, ayunar, y Dios va a hacer lo demás. Solamente usted espere en Dios. Tiene que esperar el tiempo perfecto en Dios, y el Señor a su momento va a hacer el gran milagro en su vida, en su familia. Pero espere en Dios. No quiere arreglar los problemas a su manera o como usted cree. Usted espera el momento preciso de Dios y Él va a hacer un gran milagro en su familia, en sus hijos, su matrimonio. Pero usted espera en Dios. No quiere arreglar sus problemas a su manera, que van a salir mal. Mejor espere en Dios y va a mirar la gloria de Dios en su vida, porque Dios es un Dios de milagros. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Entonces usted va a mirar ese gran milagro de parte del Señor. Pero espere en Dios, porque mucha gente está a punto ya de ser bendecida y ya no espera en Dios. Se aparta de los caminos del Señor porque no esperó el tiempo preciso de Dios para que lo bendijera o la bendijera. No esperó. Ya estaba a punto ya el Señor de hacer un gran milagro
y dice, no, el Señor ya no me escucha, y se pierden esa gran bendición. Tenemos que esperar, hermano, en Dios para que el Señor bendiga su vida. Vamos a leer ahí el Oseas 11:10. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Oseas 11:10. Amén, ya está ahí. Oseas 11:10. Dice, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los hará habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios, y es fiel con los santos. Rugirá como león, aunque el Señor rugirá como el león en su juicio sobre Israel. También rugiría con el propósito de llamar, proteger y bendecir a su pueblo desde el occidente, a regresar de los cautiverios en Asiria y Babilonia. Los judíos se desplazaron hacia el oriente. Así que esta es una referencia indudable al regreso de Cristo en su segunda venida, para establecer su reino milenario y eterno, cuando llame a Israel en su dispersión por todo el mundo y revierta el juicio. Aunque sabemos, hermano, que hay una parte ya que en la historia, que en el año 1948 fue cuando se hizo nación Israel, y aparte que de muchas naciones regresaron a Israel. Es parte, pero falta todavía para que se cumpla esta profecía, que van a venir de todos los lugares, porque el Señor, ¿verdad? Ese es el plan de Dios, que regrese su pueblo escogido, primeramente su pueblo Israel, para que regrese ahí a Israel. ¿Para qué? Para reinar en un tiempo futuro. Entonces, aunque ya está escrito ahí en la palabra de Dios que Él los va a regresar, y hay algunos que todavía no han llegado todavía a Israel, están dispersados todavía, como los 144,000. Todos esos todavía no están todavía ahí, porque falta. Entonces, hermano, yo creo que, o el ejemplo de la segunda venida, para restablecer o establecer el reino milenario que es eterno, así también Israel, como está dispersado en todo el mundo, algunos que hay israelitas en todo el mundo dispersados, puede ser que en México, puede ser que en otros lugares hay israelitas que ellos van a regresar todavía a su nación para que se cumpla, ¿verdad?, esta palabra. Y entonces sí, tanto como los israelitas y la iglesia van a estar ahí por la eternidad adorando el nombre del Señor, van a estar en el milenio o los 1000 años que van a estar ahí reinando Dios Jesús con su iglesia y su pueblo también. Qué bendición, hermano, que nosotros tengamos esa esperanza viva de que se llegará ese momento de caminar ahí con Dios, como dice ahí en Apocalipsis, que todo ojo va a ser enjugado, toda lágrima, y donde ya no habrá muerte, no habrá dolor. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia también. Pero un día se llegará el tiempo donde vamos a estar ahí, todos juntos, tanto como israelitas, como de diferentes naciones, nacionalidades, ahí adorando el nombre del Señor. Por eso aquí está diciendo el profeta menor que vamos a ir en pos de Jehová. ¿Para qué? Para estar ahí con Él, y la protección divina de parte del Señor
Yo creo que todo el mundo quisiera estar ahí, ¿verdad? Ahí con Dios para estar protegido. Ninguna cosa mala va a estar en ese lugar, ninguna cosa inmunda va a estar ahí, porque Dios es santo y Él quiere que todos los que estén ahí sean santos. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. A ver, vamos a leer ya por último el Salmo 27:11. Salmo 27:11. Amén, dice la palabra de Dios. Salmo 27:11, ¿ya está ahí? Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David, él se humilló ante Dios y le dice que le enseñara su camino, porque sin Dios no somos nada, andamos a ciegas, necesitamos cada día que Dios nos enseñe su camino. Lo poco que sabemos no se compara con la sabiduría de Dios y cada día a través de su Santo Espíritu nos vaya conduciendo por sus caminos y de esa manera no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Esas sendas de rectitud son muy pocos los que quieren caminar por ahí. David lo entendió que sus enemigos querían verlo derrotados o destruido, tirado, pero David confiaba en Dios. Como está diciendo este predicador muy conocido, Josué Irión, está diciendo, nosotros, dice, podemos saber de teología, o podemos saber de hermenéutica, de homilética, o podemos saber de muchas cosas de la palabra de Dios, o doctorado en teología, pero eso, dice, no se compara con nada con la sabiduría de Dios. Dice, no somos nada, simplemente por gracia sabemos algo, pero en sí el que merece la gloria es Dios, es Jesucristo. Y pues sí, hermano, aquí David se está humillando, dice, enséñame. David conocía a Dios, David conocía a nuestro Dios porque él era conforme al corazón de Jehová, pero dice, enséñame. O sea, cada día él podía decir, Señor, enséñame porque me puedo desviar o porque puedo empezar a caminar mal en los caminos de Dios. Dice, enséñame para ir en esa senda de rectitud. Yo creo que eso necesitamos nosotros, hermano. Que cada día usted se humille ante Dios y le diga, Señor, lo que sé no se compara con tu sabiduría, o lo que yo sé, el conocimiento que sé, es que necesito que tú me sigas guiando. ¿Se imagina, hermano? Es decir, yo ya sé la palabra. Eso no es todo. Necesitamos ser humildes y decirle, Señor, yo quiero que cada día tú me guíes. Yo quiero que cada día me estés enseñando tus caminos. Señor, enséñame cómo caminar, porque mis enemigos me quieren ver destruido, derrotado, caído. Me quieren ver como nada, pero Señor, ayúdame. Yo quiero caminar contigo, yo quiero esforzarme a caminar en ese camino angosto de disciplina, donde el Señor nos pide que cumplamos sus mandamientos. Yo creo que David era sabio. Yo creo que David, hermano, no se confiaba en su sabiduría, ni decía yo conozco mucho, sino que dice enséñame. Mire, hermano, cuando una persona, aunque conozca la Biblia, aunque conozca mucho, haya estudiado seminarios, lo que tú quieras, pero no hay humildad, no va a crecer. Pero cuando una persona conoce o lee
y alguien le quiere enseñar algo y él escucha, ese hombre va a llegar a ser grande, porque es humilde, porque dice, enséñame, a ver, dime más de eso que me dijiste y aprende uno más. No puede decir, no, es que yo ya le leí 5 veces, 10 veces la palabra del Señor, ¿eso qué tiene que ver? Pero el aprendizaje, cada día aprende cosas nuevas. Yo en lo personal sí, hasta de un niño aprendo a veces. Hasta yo veo un niño a veces y digo, oh, esto no lo sabía. Porque aprendemos de los niños también. No sé, cuando David dice, enséñame, está diciendo, no porque yo ya conozca, porque sepa la palabra, no por eso ya no necesito que nadie me enseñe. Aquí le dice, Señor, ayúdame a caminar con rectitud. O sea, está diciendo, Señor, si mis enemigos me quieren ver destruido y derrotado, pero tú me vas a ayudar, tú me vas a bendecir, tú me vas a tomar de la mano y vas a ayudarme a seguir en este camino difícil, que es en el camino angosto. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Debemos, hermano, hermana, de humillarnos ante Dios y que Él nos siga guiando cada día, porque el enemigo quiere que uno diga, no, pues yo ya sé todo. Necesitamos ser humildes así como David lo hizo. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto, amén, a la palabra de Dios.